Ahora, Sí, sí, se ve ahora. bien. Me disculpan, me van a disculpar que yo estoy migrando, yo siempre me manejé con Zoom y haciendo mis primeras armas con el Meet. ¿Mm? Profesor, Sí. disculpe, ¿usted lo tiene en pantalla? Yo sí, bien. en una pantalla completa. En mi computadora sí. Porque cuando de modo presentación, muchas veces cuando comparte una ventana no se ve. Entonces, para solucionar tiene que compartir. ¿Ahora lo están viendo o no? ¿Lo están viendo? Sí, estamos viendo la aplicación de PowerPoint. No estamos. Pero sí. Está bien. Vamos a hacerlo de nuevo como me dice su compañero. Vamos de nuevo. Entonces ahora todo. Sí. Bien. ¿Ahora sí? Se ve todo. Bien. Bueno. Contextualizar el tema de hoy y que ustedes entiendan el por qué nos vamos a situar en lo que es la transformación de precipitaciones en un proyecto de ingeniería, como puede ser la necesidad de diseñar un sistema de saneamiento de tormenta y el caudal que le llega a la boca de tormenta, o un conducto de ese sistema de desagüe pluvial, a la cual aporta toda una cuenca y hay que diseñar en función del caudal que le llega a la alcantarilla y darle dimensiones a esa alcantarilla. Para eso, lo que hacemos es precipitación en caudal. Estamos hablando de una en la cual cae una precipitación y el agua que escurre superficialmente aporta, merced a esa precipitación, a esa posición que nosotros lo tenemos representado aquí en este esquema, donde lo que tenemos arriba precipitación, ustedes ya saben qué es eso, lo hemos visto en las primeras clases. Ese hietograma de precipitación se aplica y caracterizado por su red de cauces principales. Y a la sazón vamos a tener un hidrograma de caudal y posiblemente de ese hidrograma de caudal el máximo, el caudal que llamamos pico. Lo que tenemos entonces una transformación de precipitación en caudal a través de que lo que hace es modelizar un sistema, que es el sistema que nosotros hemos
nos permite a nosotros obtener a partir de la entrada al modelo, que es la lluvia, un caudal. Para esto, para tratar con lo que vamos a hacer es estudiar los tres componentes por separado. La entrada, que es la precipitación, que es el caudal, vamos a ver cómo se representa. Y para ello vamos a estudiar, por supuesto, a la cuenca, que es la que responde a la caída de la precipitación. Y en primer lugar, estudiar, como ya les dije, lo que es la precipitación. La precipitación, ¿cómo se caracteriza localmente? ¿Qué quiero decir? La cuenca que nosotros tenemos bajo estudio y el caudal que nosotros queremos geográfica. Entonces, la precipitación tiene que nosotros vamos a tener también una sociedad con eso, o sea, está asociada a esa localización. Es estudiar las lluvias que se asocian a esa localidad y que se medir precipitación en sus distintas modalidades y con ello se habilita, digamos, todo un proceso, un procedimiento y un análisis de frecuencia que nos permite determinar una probabilidad de ocurrir valor de precipitación. Lo que tenemos entonces es la transformación de precipitación en caudal. Puede ser a través de un modelo tan simple como es. Todo esto, cuando veamos transformación de precipitación en caudal como tema, lo vamos a ver. Simplemente les quiero presentar un modelo muy simple, es el que llamamos método racional, que nos permite transformar. Pueden ver aquí al pie de la pantalla una fórmula a donde aparece el miembro. En el primer miembro ustedes tienen el caudal. Tienen en el numerador, en el primer término, un coeficiente. Y después aparece el área de la cuenca. Dividido todo esto en 360, que es simplemente un número que nos permite. Pero ¿qué nos importa de todo esto? Que aquí aparece la precipitación representada como índice temporal de lámina de lluvia. Bueno, este valor minorada por este coeficiente que se encuentra, que tiene valor inferior a 1, no esta cuenca. Lo que vamos a ver hoy es el tratamiento probabilístico que se hace a la información de lluvia, que también es aplicable a la información de caudal, a información, y que nos permite a nosotros llegar a este valor de intensidad de lluvia, que nos permite ver a una probabilidad de ocurrencia. Como para... Es una presentación muy somera de algo que vamos a ver con mayor profundidad más adelante.
tenemos aquí que estoy señalando, sale de una herramienta que resulta de un estudio. Esta herramienta está representada por este gráfico, donde ustedes ven esta familia de curvas hiperbólico, a donde tenemos representado en ordenada la intensidad de lluvia, vamos a ver qué interesa, más adelante eso lo vamos a ver con mayor detenimiento, lo que dura la lluvia. Curva corresponde a una probabilidad de ocurrencia. Este gráfico representa lo que llamamos la recurrencia, tiempo de retorno, que es una forma de la recurrencia o tiempo de retorno de hacer referencia a una probabilidad de ocurrencia. De hecho, es la inversa de la probabilidad de ocurrencia. Nosotros determinar el caudal a través del método, de este método de transformación para, por ejemplo, fluvial de un área urbana, como esta, a donde tenemos las cuencas que aportan a las bocas de tormenta en esas esquinas, y nosotros vamos a poder calcular a través de un método de transformación, precipitación, diseñar las bocas de tormenta y estos conductos. Como puede ser el método racional. Es que en este método hay una forma de obtener el dato de entrada, el modelo de transformación, que es la lluvia, y es a través de un análisis estadístico. Bueno. ¿Están viendo la presentación de PowerPoint? ¿Sí? La pantalla completa la están viendo. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Ustedes ya han visto han tenido de ellas y estadística. Han tenido una asignatura. La particularidad de ahora en adelante, que vamos a ver conceptos desde cero relacionados con esta disciplina, es que son series que trabajan con mediciones hechas asociados no solo al lugar, sino asociado al momento en el cual ocurrieron, y que son susceptibles de ser ordenadas asociados a una fecha y a un horario, quizás en el cual fueron medidas. Y vamos a ver cómo se puede tratar desde el punto de vista estadístico y probabilístico. Estamos hablando de variables hidrológicas como pueden ser un caudal, un tirante de agua, una profundidad que puede ser precipitación diaria, puede medida en un pluviómetro totalizador diario,
a través de un pluviógrafo o un pluviómetro de registro electrónico que discretiza una hora, o también, ¿por qué no?, totalizadores semanales, o también la intensidad de lluvia. Se puede hacer a datos de intensidad de lluvia algún tratamiento. En primer lugar, entendamos que los procesos que ocurren en la naturaleza, místicos y parcialmente aleatorios. La suma de estos, los procesos estocásticos. O sea, los procesos que son parcialmente determinísticos y parcialmente denominamos procesos estocásticos. Son los que ocurren en la naturaleza en términos generales. Prevalece sobre lo determinístico, es donde, digamos, es mucho más significativo lo aleatorio. Considerar que son procesos puramente aleatorios. Como vamos a ver, es el caso de todas las variables hidrológicas que nosotros vamos a manejar. En este caso, importan las obras y no tanto los procesos físicos que la producen. Entonces, nosotros cuando con precipitación, lo que nos interesa son los valores que nosotros hemos medido, que hemos registrado, y no los procesos físicos que los producen. Vamos. De esta manera, lo que nosotros vamos a poder hacer es determinar el comportamiento de la variable que estemos tratando. Entonces, lo vamos a analizar considerando que son aleatorios. Caudal, precipitación, como altura en milímetros, altura de lluvia en milímetros, la intensidad, dando su profundidad o temperatura. No es otra cosa que lo que llamamos una distribución de probabilidad. Se determina la Q caiga en un rango determinado de la variable Q, haciendo la diferencia entre que Q teniendo en cuenta que la variable en este caso podría ser caudal. Lo mismo precipitación e intensidad. En los estudios de ingeniería es asumido un riesgo de falla, hacer una predicción del valor que va a tener llevar adelante un diseño asociado a una probabilidad de ocurrencia. Con riesgo, si yo determino la vida útil de un puente, su vida útil asumo un riesgo de falla, voy a poder determinar una probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del puente, con el cual voy a determinar de la sección libre que tiene que dejar el puente y otros elementos asociados al punto, no como un elemento vial a donde estamos considerando las características vehículos y o peatones, sino lo que estoy hablando es de elementos como ser, por ejemplo, el despegue,
hasta el alveo del cauce, hasta la superficie del cauce, la luz libre que tiene que dejar para que pase el agua, o entre estribos y pilas del puente. Esos son los elementos que yo voy a determinar. He asumido un valor de caudal asociado a un riesgo de falla y, por lo tanto, de eso estamos hablando. Bueno, primero quiero que vamos a manejar de ahora en más y que quiero que ustedes reconozcan. En un conjunto Q1, Q2, Q3, Q sub n, y le estamos poniendo la minúscula, y al ser la letra Q, estamos hablando de precipitación, pero cualquiera sea la variable, si consideramos un conjunto de observación, caudal, mediciones de temperatura, ese conjunto de mediciones conforma lo que llamamos una muestra. Una muestra, esa muestra pertenece a lo que llamamos población, es decir, todo el conjunto posible hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el tiempo. Obviamente es eso, pero eso existe, todos los valores de caudal, todos los valores de precio tiempo y todos los valores que podríamos llegar a medir hacia adelante en el tiempo. Ese conjunto lo llamamos la población. Y la muestra, que es el conjunto de valores que nosotros podemos medir o observar esa población. Chicos, cuando haya algo que quieran consultar, me paran y me preguntan. El conjunto de todas las muestras que nosotros podamos llegar a determinar es lo que conforma el espacio muestral. Y un subconjunto del espacio muestral es lo que llamamos un evento. Lo que quiero es que identifiquen de ahora en más, cuando sobre esta temática, es qué significa cada uno de estos términos. Muestra, población. Bueno, si nosotros, aleatoria cualquiera, como son las variables hidrológicas con las que nosotros vamos a tratar, en particular una muestra de NA valores en el rango del evento A, que vamos a identificar con la letra A, la frecuencia relativa es el cociente entre n sub A y el valor del conjunto, totalidad de los valores de la muestra. Es lo que llamamos la frecuencia relativa. Si el tamaño de esa relativa, a medida que crece, se acerca a lo que llamamos la probabilidad de ocurrencia. Si estando a través de esta ecuación que tenemos abajo, de esta fórmula, donde vemos que es el límite de n tiende a infinito, ocurre cuando crece hacia el infinito el valor de n, el conjunto de valores que conforman la frecuencia relativa se transforma en la probabilidad de ocurrencia. Bueno, a los cuales responde, y es que si en un espacio muestral omega que está constituido por la AM, la probabilidad de ocurrencia de
y va a ser igual a la suma de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos, y variando desde igual a 1 hasta m. Si un evento A2 es complemento de A1, esto quiere decir que de A1 más A2, y por lo tanto son complementarios. Puedo obtener A2 y podríamos invertir también la ecuación y obtener A1 como la diferencia de omega. Nos indica que la probabilidad de ocurrencia del evento A2 es complementaria con la probabilidad que tiene como 1, que es la certeza, la probabilidad de ocurrencia asociada al espacio muestral omega, la probabilidad de ocurrencia asociada al evento A1. Esto aplicado a una muestra de precipitación anual de n valores, medidos desde el año 1911 hasta el año 1970, de precipitación media anual. Esta precipitación media anual, según intervalos discretos, intervalos de delta de P uniforme de 127 milímetros. Por cantidad de valores que vamos a tener en cada uno de esos intervalos de clase. La cantidad de valores por abajo de 508, de 508 a 635 y así de 635 a 670. Esos intervalos definidos con esa delta de P de 127 milímetros, contar la cantidad de valor para cada uno de esos intervalos y representarlos en frecuencia. Es un histograma de frecuencia absoluta porque lo que estoy representando es el número de datos, el valor de precipitación. Bueno, podría ahora tanto para esa muestra, que son estos 69 valores, por ejemplo, el conjunto de los valores que por debajo de 889 milímetros, por arriba de 1143 milímetros, y un tercer conjunto de valores que se encuentra entre 889 y 1143. Puedo contar la cantidad de valores que tengo para cada uno de esos conjuntos. A cada frecuencia relativa. Vemos entonces que para el evento A tenemos una frecuencia relativa, el B, 27,5%, y para el C, un 30%. Bueno. ¿Esos límites que usted toma como ejemplo nada más? ¿O? Sí, por supuesto. Podríamos haber tomado cualquier otro, una mayor cantidad, y podríamos haber, en el caso de con los intervalos de clase, donde teníamos 127 milímetros de separación definiendo cada intervalo de clase, podríamos
le cálculo. Bien, gracias. Bien. Si se divide la cantidad en el número total de observaciones n, se obtiene lo que se llama la función de frecuencia relativa. Relativa es una estimación de la probabilidad. Es una estimación de la probabilidad para cada uno de esos intervalos. Es una estimación de que es una estimación de la probabilidad que se caiga dentro de cada uno de esos intervalos. El subíndice que ustedes tienen aquí con la información de la muestra. O sea, se ha calculado con GN. Si nosotros ahora los acumulamos, es decir, si hacemos la suma del valor determinado I, obtenemos lo que llamamos función de frecuencia. Fíjense que la identificamos ya con una F mayúscula. Y la estimación de la probabilidad es una estimación de la probabilidad acumulada de que X sea menos Y, que es el valor que nos identifica a nosotros el intervalo con el cual, hasta el cual llega. Esto estamos hablando de la precipitación anual, si es que tomamos el ejemplo con el cual veníamos trabajando. Con la sumatoria desde J igual a 1 hasta I, sumando la frecuencia relativa. Y eso que no es otra cosa que una estimación de la probabilidad. Bueno, las funciones de frecuencia relativa a la muestra. Si queremos aproximarnos al comportamiento de la población, muestra, ¿y a qué le llamamos población? Sabemos que la muestra pertenece a una población. Entonces, esto de la población debe crecer el valor de n. Es decir, la muestra debe ser cada vez más mayor del intervalo delta de x. Por lo tanto, delta de x tiende a 0, el cociente de la función de frecuencia delta de x nos da lo que llamamos la función de densidad de probabilidad. Y fíjense que por qué ya no estamos hablando de la función aplicada a la muestra, sino a la población. Bueno, si estamos hablando de la función de frecuencia acumulada, n tendiendo a infinito y delta de x tendiendo a 0, hablamos de la función de distribución de probabilidad. Quiero resaltar que ha desaparecido el subíndice S porque estamos hablando de la población. Entonces, cuando utilizamos la función de distribución de probabilidad, tiene que ver con la función de frecuencia acumulada, en la cual se está representando lo que concretamente son funciones matemáticas que son ajustadas, van a representar el comportamiento ya no de la muestra, sino de la población. Las vamos a ajustar de lo que como información nos da la muestra, pero la representación es de la población. La derivada de la función de distribución de probabilidad no nos da otra cosa que la función
función de la pendiente de la curva. Y la probabilidad acumulada distribución y se puede expresar como una integral, que es la función de distribución entre menos infinito y x, el valor que nosotros estamos determinar la probabilidad de ocurrencia acumulada asociada al mismo. Precipitación media anual a esta muestra que nosotros teníamos. En función de la cantidad de valores que caía entre los intervalos de clase que nosotros habíamos activa y la frecuencia acumulada. Fíjense que tenemos el subíndice S aquí, porque estamos trabajando un histograma a donde tenemos ahora en abscisas la precipitación y en ordenada la frecuencia relativa para la muestra. Bueno, este gráfico es muy... Se trabaja en función de lo que nos da la muestra, los valores medidos de precipitación. Se trabaja determinando la función de frecuencia relativa a partir de su frecuencia acumulada, que nos permite cuando crece el número de eventos, ajustar una función de distribución de probabilidad. Y a partir de ahí ya tenemos la posibilidad de representar el comportamiento de la población. De lo que nos indica la muestra, y vamos a terminar en la función de densidad de probabilidad que a nosotros representar el comportamiento de la población. Y vamos a ver que este procedimiento presentado así como un círculo, porque yo puedo contrastar los resultados que tengo en el ajuste de esa función de densidad de probabilidad, lo puedo contrastar con lo que nos indicaba como comportamiento la muestra y ajuste, lo que llamamos el grado de ajuste, y ver si la función de densidad de probabilidad es el que nos indica la muestra. Bueno, la lógica que nosotros vamos a manejar es común utilizar distribuciones de probabilidad. Estos modelos de referencia, que hay muchos, y estos que ustedes tienen aquí en esta diapositiva son los más utilizados. Y dentro de los que un conjunto un poco más chico, que es el que nosotros utilizamos normalmente para ajustar las variables hidrológicas, ajustes, son los que más utilizamos, que son la distribución log normal de dos parámetros y la general de valores extremos y log Pearson tipo 3. En particular, si valores extremos, los valores de un caudal pico, de una precipitación máxima, ya en el tiempo que a ustedes se les ocurra, ya sea 5 minutos, 10 minutos, 24 horas, o un caudal mínimo también puede ser, o un valor, ya en los extremos, las distribuciones de probabilidad suelen representar bastante bien esos extremos
Estas funciones, todas trabajan con parámetros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en el procedimiento de ajuste los valores de esos parámetros al comportamiento que nos está indicando la muestra. El ajuste de esos parámetros a la muestra se pueden hacer a través de procedimientos analíticos de los momentos, de máxima verosimilitud, máxima entropía, momentos L, y mínimos cuadrados. Existe hacer un ajuste, digamos, de corroborar la chi cuadrado, Kolmorov, Smirnov y el error estándar del ajuste. Son métodos que usted en el Vente Show, en los 2 capítulos o en alguna otra bibliografía, en los capítulos destinados a estadística. Existe una posibilidad también, que es la que vamos a utilizar nosotros en la asignatura del ajuste, es decir, si la función de densidad esta muestra a través de un análisis visual. Ese análisis visual se obtiene a través de una representación de ocurrencia asociada a cada uno de los valores que nosotros hemos medido, y eso que nos dan las posiciones de graficación para cada uno de esos valores que conforman la muestra en un gráfico con la función continua que yo tengo a partir de los modelos matemáticos, que son las funciones como puede ser Gumbel, log Pearson, tipo 3. Entonces ustedes pueden ver acá en el gráfico, representado con esos puntitos rojos, asociados a una probabilidad de ocurrencia. Presentarles en el gráfico también la distribución de probabilidad o la función tipo 3. Como ven, ajusta un poquito mejor, en particular cuando estoy en la cola, o sea, los valores más chicos y los valores. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque yo estoy me va a representar la población. ¿Qué quiere decir? Que si yo he medido 50 años, una determinada variable, como puede ser la precipitación diaria, yo voy ajustado a determinar el comportamiento para tiempos de retorno, vamos a ver que superen ampliamente esta longitud de registro, estos 15, 20 tiempos de retorno, que pueden ser hasta quizás 2 veces y media esa longitud de registro. O el concepto equivalente inverso a este tiempo de retorno. Ya vamos a ver de qué se trata esto, lo vamos a definir mejor. Pues hasta aquí, así empezamos con análisis de frecuencia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. A ver, quizás yo estoy hablando y nadie me escucha. ¿Están escuchándome todo? ¿Alguien? Sí, profesor. Por el momento no. Ingeniero. Sí. ¿Qué serían ¿cómo se llama? Los métodos? ¿Son métodos analíticos
Log Person 3, tipo 3. Analíticos. Vos vas a poder manejarlo, o sea, un modelo matemático tiene una representación a través de una fórmula. La resolución tiene distintos grados de dificultad de acuerdo al modelo que vos elijas. Tiene algunos solución, pero siempre tienen una fórmula. No sé si... Bien, gracias. Bien. Ya lo vas a terminar de entender porque vamos a ver eso ahora. Veamos ahora lo que se llama el análisis de frecuencia, que yo le hago justamente al conjunto de valores. Este conjunto de valores que teníamos ahí de precipitación en esa tabla, temperatura cualquiera. Yo lo que voy a hacer a ese conjunto de valores que han sido medidos y que me representan a mí la frecuencia para empezar el análisis estadístico probabilístico. Se analizan eventos, crecidas, sequías, niveles de inundación, cuya magnitud está inversamente relacionada con eventos de gran magnitud ocurren con menos frecuencia y los eventos más frecuentes son de menor magnitud. Estamos diciendo, una gran tormenta muy, muy intensa seguramente va a estar asociada a una probabilidad de ocurrencia a la de una tormenta de menor intensidad, de menor envergadura. Es simplemente eso lo que estamos queriendo resaltar. Es algo que parece una verdad, pero acentuar en el comienzo del análisis de la frecuencia. Siempre un evento muy, muy severo, muy asociado a una probabilidad de ocurrencia menor que uno de menor importancia. La relación entre la magnitud que puede alcanzar un evento, y esto se hace a través de estos modelos matemáticos a los cuales hemos hecho referencia, que son las distribuciones de probabilidad. Lo que hacemos es recurrir a una serie de datos que nosotros hemos medido, en los cuales es necesario, imprescindible, ya vamos a ver, verificar lo que llamamos independencia. Entonces, los valores que nosotros hemos estado midiendo, de caudal, de temperatura, con instrumental, a lo largo del tiempo. Pueden ser muchos años. Y nosotros disponemos para hacer estadística y para hacerle un análisis de frecuencia, primero lo que hay que hacer es validarlos. Tengan independencia y homogeneidad, fundamentalmente estos dos elementos. ¿Qué significa cada uno? La prueba de independencia implica que la probabilidad de ocurrencia de uno cualquiera de ellos no afecta de ninguna manera a la probabilidad de ocurrencia de los datos posteriores. Yo tengo un valor de precipitación conformando una muestra. Este valor tiene que tener independencia de los valores anteriores y de los valores posteriores. De manera que la totalidad de los valores que conforman la muestra y que hay independencia. Para esto ya vamos a ver, nosotros cuando
punto de la totalidad de valores de precipitación que nos aseguran esta independencia. Ya lo ejemplo aplicado. Y cuando hablamos de homogeneidad, se evalúa si todos los valores de una misma población. Se debe verificar que están idénticamente, que tienen un comportamiento estadístico, probabilístico, que puede ser de probabilidad. Se dice que pertenecen entonces a una misma población. De un determinado valor que no responde a lo que la distribución indicaba, es una población. Ahí estamos haciendo el razonamiento inverso. Y vamos a ver que en un análisis decir que es un valor atípico, un valor que no pertenece a la misma población. Lo que es, utilizando el término en inglés, en estadística, un valor, un outlier. Que lo identifiquen. Bueno, veamos qué es esto del tiempo de red, que yo ya he mencionado y quizá ustedes no han entendido del todo. Se dice que la variable X es extrema cuando es mayor o igual a un cierto valor umbral, X minúscula sub t. El intervalo de recurrencia tau es el tiempo que transcurre entre dos eventos que superan t, sub t. El tiempo de retorno esperado promedio entre eventos extremos que igualan o exceden una magnitud establecida, minúscula t. A ver, con un ejemplo. Acá tenemos representado en esta gráfica, ordenadal, que se tiene desde el año 1935 hasta el año 1976, al medido en una determinada posición de un cauce. Y se ha establecido un umbral, ese valor igual a 1,40. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar eventos identificados como eventos que superan ese umbral. Vamos a tener primero un periodo, fíjense, acá de 4 años, después un año, otro año, era el 1,4. Después pasa nada menos y nada más que 16 años para que se vuelva a superar, después 3, 6, 5 y 5. Fíjense que hay una variabilidad importante, tau, para que se supere ese valor de 1,4. Le llamamos supere al promedio de todos esos valores de tau, que son tiempo de retorno de 5,125 años. Y analizados independientes, ustedes ya entienden qué significa que son independientes, que no tienen influencia uno sobre otro, resulta ser la inversa de la probabilidad de ocurrencia. Quiere decir, 12,5 obtengo 19,5% de probabilidad
probabilidad de 0,4, por arriba del umbral X minúscula sub T. ¿Cuál es la probabilidad de que un evento... Disculpen, chicos, a ver, antes de que sigamos. Este constantísimo de ahora en más. Entonces, si no lo han asimilado, si no lo han entendido bien, quiero que cuantas veces sea necesario, o de otra forma, para que ustedes lo entiendan. Porque todo lo que vamos a ver, entender esto, el concepto de tiempo de retorno. ¿Alguien necesita algo? Buenísimo, está re claro entonces. Evento asociado a un tiempo de retorno T sub R ocurra al menos una vez en n años, n mayúscula, riesgo de falla. Si el riesgo de falla asociado a un tiempo de retorno en la probabilidad de que la variable sea mayor a ese umbral X minúscula T de periodo de n mayúscula años. Es lo que llamamos el riesgo de falla. Asociemos este riesgo de falla a la vida útil del estoy determinando el caudal con el cual estoy diseñando el despegue y la luz de un puente y su vida útil es, por ejemplo, 50 años, ese valor n mayúscula es 50 años. La probabilidad de ocurrencia es supongamos, ¿no? Es aproximadamente 5 años. El riesgo de falla no es 5 años y se determina a través de esta expresión. Por ejemplo, el ejemplo anterior, el riesgo de falla en los próximos 3 años, si es que el periodo fuese 3 años, la vida de una obra diseñada con un caudal de 1,40, que es el umbral que nosotros habíamos determinado, tiempo de retorno de 5,12, 5,13 redondeando, el riesgo de falla va a ser del 47. Chicos, disculpen, ¿me están escuchando? ¿Quieren hacer un intervalo o quieren que siga? Bueno. Yo voy a dejar activa la sesión y a las 17:20, ¿les parece? Bueno, Perfecto, ingeniero. muchas gracias. Bien. 17:20, ¿no? Bien.